Bueno, hola a todos, nuevamente bienvenidos a nuestra tercera sesión en Introducción a Teoría de Cuerdas. Bueno, lo que vamos a realizar el día de hoy es, bueno, como siempre vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la sesión anterior. Bueno, en particular me gustaría recordar dos cosas. Si vemos al capítulo 1, el día de ayer habíamos visto, ¿no? Una similaridad que existe entre las teorías. Perdón, estamos. Entre la acción de Polyakov que habíamos descrito, ¿no? Para la teoría y un campo escalar en dos dimensiones con una interacción gravitacional, aparentemente. Entonces, habíamos encontrado algunas relaciones entre estas y debido a esto habíamos visto que, ¿ya sé? Habíamos visto que existe la posibilidad de generalizar la acción de Polyakov introduciendo un término que va a dar dinámica a la métrica, ¿verdad? Bien, a partir de esto habíamos encontrado algunas relaciones interesantes y en particular me gustaría recordarles que habíamos encontrado una restricción de no traza para el tensor de energía-momento y habíamos encontrado una segunda restricción que es la restricción de Virasoro, que es esta expresión que se encuentra acá. Entonces, habíamos encontrado esos dos vínculos que, bueno, vamos a utilizarlos a la hora de cuantizar la teoría, ¿ok? Bien, además de esto, en el capítulo 2, que ahí no, ¿cuál es? Aquí está. En el capítulo 2 ya habíamos empezado a estudiar la dinámica clásica de la cuerda. Habíamos visto las ecuaciones de movimiento que surgen a partir de la acción de Polyakov. Y bueno, habíamos obtenido esta primera ecuación que se encuentra acá, que es el laplaciano de x igual a 0. Y bueno, habíamos encontrado esta otra expresión que está acá, que es el tensor de energía-momento de la teoría igual a 0, ¿no? Donde h, si ustedes recuerdan, estaba definido por esta expresión. Bien, entonces, por último, lo que habíamos hecho el día de ayer era fijar el calibre, era fijar algunos grados de libertad internos que habíamos definido para la descripción de la cuerda, como son las componentes del gamma. Y habíamos hecho esto utilizando las transformaciones de calibre que nosotros teníamos en la teoría. En particular, habíamos utilizado las reparametrizaciones que tenemos en la teoría y además la transformación de Weyl adicional que habíamos descrito inicialmente. Y bueno, como resultado habíamos visto que es posible, al menos localmente, tratar de que la métrica de la hoja de mundo sea igual a una métrica de Minkowski en dos dimensiones, de esta forma. Y de esta forma, bueno, las ecuaciones de movimiento se convierten en ecuaciones más sencillas de tratar, la acción de Polyakov toma una expresión más compacta, y las ecuaciones de campo, o las ecuaciones de movimiento para la cuerda vendrían a ser dadas por estas dos expresiones en verde. La primera expresión en particular nos recuerda un poco a lo que es una ecuación de onda, y la segunda es una restricción que existe entre los grados de libertad que tiene la cuerda. Vamos a comentar sobre eso más adelante. Bien, en principio eso era lo que habíamos visto la sesión anterior. ¿Hay alguna pregunta? Dime. Esto, bueno, como he visto hoy, eso, también mencioné, a partir de alguna de estas simetrías está del álgebra. En efecto, sí, sí, sí. Tiene que ver con la simetría conforme. De Weyl. No exactamente. Bueno, que no he visto. Es que hay un detalle justamente con eso, que, ok, la pregunta entonces era si es que esta, este constraint de Virasoro está relacionado de alguna forma con el álgebra de Virasoro, que bueno, tal vez alguno que esté en la reunión esté familiarizado o tal vez no con lo que es la simetría conforme. Vamos a hacer un pequeño vistazo a ello. Y bueno, en efecto, sí hay relación entre los dos, como comentaba, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Este asunto de las transformaciones conformes está relacionado de cierta forma con las transformaciones de Weyl que habíamos definido anteriormente. ¿Qué es esto, no? Una transformación de la métrica por un factor, por una función arbitraria, ¿no? Es una especie de reescalamiento.
Y bien, algunas personas suelen llamar a esto como transformación conforme, ¿ok? A este tipo de transformaciones. Pero cuando hablamos en el caso de un espacio bidimensional, probablemente al menos el concepto que yo tengo por transformación conforme es diferente. Para mí, transformación conforme es una transformación que reúne tanto las reparametrizaciones como las de Bayer, de una forma particular. Eventualmente podremos hacer mención a ella en alguna clase posterior, pero si hablamos de un caso de dimensiones superiores, digamos 3, 4, ahí si no estoy mal, las transformaciones de Bayer son denominadas transformaciones conformes. Entonces depende de la dimensionalidad y tal vez de el nombre que adopten los autores para definir si es que estos son las transformaciones conformes o no. Respecto a la pregunta que hacías inicialmente, sí, podría decirse de que el álgebra de Virasoro está de cierta forma relacionado con el constraint de Virasoro que tenemos acá, pero vamos a hacer mención a ello quizás más adelante, aunque la verdad no sé si vayamos a ver un poco de esto del álgebra de Virasoro para nuestros propósitos al menos. Sí, justamente. Entonces, para dejar invariantes los ángulos, tendrías que dejar... Hay varias formas de definirlo, ¿no? En particular, si tú trabajas, por ejemplo, en un espacio-tiempo de 2 dimensiones, lo que yo conozco como transformación conforme es mapeas ese plano bidimensional a un plano complejo y las transformaciones conformes, según lo que yo tengo entendido para 2 dimensiones, son transformaciones que son holomórficas. Es decir, son funciones holomórficas del plano complejo, que es diferente al concepto que probablemente tú tengas. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, una consulta. Cuando haces Adelante. la variación tanto de x super u, sacas una ecuación de campo, ¿no ve? Pero esta variación de la métrica que se Sí. hace, la variación de la métrica, ¿qué da como tal? O sea, igual es una ecuación de campo o qué es como tal. Bueno, no es exactamente una ecuación de campo debido a que, como había mencionado anteriormente, eh, el campo gamma no es dinámico, a menos de que añadas el término extra que habíamos mencionado el día de ayer, ¿no? El término de Einstein-Hilbert, que contiene derivadas de la métrica de la hoja de mundo. Entonces, si nosotros consideramos a la acción de Polyakov sin ese término adicional, como tenemos aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Esa expresión que está aquí arriba, lo que tú vas a obtener de las variaciones justamente sobre los gamas es una condición de este tipo. Lo voy a remarcar acá otra vez. Es esta que está acá. ¿Ok? Esa es una condición de restricción en el sentido de que relaciona los grados de libertad de X consigo mismos. Es decir, no todos los X mu son independientes. Ese es el punto principal. Entonces, a partir de las variaciones de gamma, lo que tú obtienes es una condición de restricción sobre los grados de libertad, sobre los X. No obtienes una ecuación de campo o una ecuación de movimiento como tal. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Excelente. Eh, Una forma, y yendo justamente hacia el mismo punto, una forma de ver de que los grados de libertad de gamma no son dinámicos es el hecho de que es posible justamente fijar los grados de libertad de gamma a una métrica de Minkowski en 2 dimensiones. Entonces, los grados de libertad justamente de gamma no son físicos, si tú quieres. Puedes fijarlos. Y al no ser físicos no tendría sentido de hablar de su dinámica. Hay algo interesante que se menciona y es justamente de que la teoría gravitacional en 2 dimensiones es una teoría, eh, ¿cómo se le llama? Trivial, en el sentido de que puedes fijar siempre la métrica, como lo hemos hecho ahora. Hay algunos estudios de campos gravitacionales en 2 dimensiones que se pueden hacer, que ya no son tan triviales, pero para hacer esas tienes que utilizar algunos recursos adicionales como términos de derivadas superiores en la acción de Einstein-Hilbert, por ejemplo. Entonces, pero por el momento no vamos a hablar de ello. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, antes de comenzar, me gustaría saber cómo les fue con los ejercicios. Si es que hay alguna pregunta, ¿consiguieron realizarlos? Ok.
Los demás en el chat, todavía no. Me falta la mitad. Ok, entonces, como había comentado el día de ayer, considero importante realizar los ejercicios para que ustedes verifiquen si es que el entendimiento sobre el curso está siendo claro o no, y de paso para clarificar algunas dudas que ustedes puedan tener. Ok, entonces, bueno, voy a estar atento a sus preguntas. Bien, entonces, bueno, de hecho, hubiera sido importante que hagan el ejercicio 5 al menos, porque de hecho es de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre los términos de contorno. Ok, entonces les recuerdo, este ejercicio 5 es importante. Ok, lo vamos a colocar acá. Realicen este, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que son los términos de contorno en la teoría. Ok. Ok, entonces vamos a empezar con la sección 2.3 que justamente lleva ese nombre, condiciones de contorno. Ok, me dicen si se puede ver, ok. ¿Qué tal? Buenísimo. Entonces, al hablar de las condiciones de contorno, eh, nosotros tenemos que primero definir o delimitar los valores posibles que va a tener tanto tau y sigma, ¿ok? Entonces vamos a empezar definiendo justamente el dominio de la hoja de mundo, ¿ok? Dado que tau es una especie de parámetro que te ayuda a ver la evolución temporal, entre comillas, de la cuerda, vamos a hacer de que tau tenga valores reales, ¿ok? Mientras que sigma, que nos denota, ¿no?, el punto en particular al cual nos estamos refiriendo a lo largo de la cuerda, le vamos a colocar ciertos valores, ¿ok? Vamos a hacer de que los valores que sigma puede tomar va desde 0 hasta L, ¿ya? Esta L que está acá le vamos a llamar longitud de la cuerda, ¿ok? Bien, entonces si nosotros hacemos esta delimitación, nosotros podríamos hacer una definición más precisa de la acción de Polyakov, ¿ok? Entonces la acción de Polyakov de manera precisa, vamos a escribir de esta manera. La acción de Polyakov vendría a ser dada por una integral sobre los taus. Y bueno, el tau sabemos que tiene valores reales. Tenemos una integral sobre los sigmas y bueno, los sigmas van a ir desde 0 hasta L, ¿no? Y bueno, de aquí nosotros ya sabemos lo que viene. Vamos a nosotros considerar el caso de la métrica fija a hoja de mundo plano. Eso va a ser las cosas más sencillas. Tendríamos entonces eta AB, x mu, x mu, de esa forma. Entonces, esa sería la acción de Polyakov colocando los límites, ¿no?, de integración, si ustedes quieren, en la acción. Y bueno, a partir de acá podríamos obtener las ecuaciones de movimiento. En particular, aquí no solamente nos va a interesar las variaciones sobre X, ¿no? Puesto que gamma ya está fijo, entonces para obtener las ecuaciones de movimiento sobre X, basta simplemente con hacer variaciones sobre X. Y voy a escribir entonces la variación que tiene, o bueno, la acción de Polyakov, utilizando las variaciones. Y vamos a escribir en este caso de forma explícita cómo sería el término de contorno. Perdón, me olvidé un factor de acá que era T medio, si no me equivoco, ¿no? La tensión de la cuerda. Ok, entonces, si nosotros, de repente si es menos T medios. Ok, aquí hay que verificar el signo, ok. Bien, entonces, bajo una variación que nosotros hagamos en la acción de Polyakov, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el primer término que nos va a dar las ecuaciones de movimiento. Ok, aquí tenemos las dos integrales, ¿no? Aquí vamos a tener delta de x mu y aquí vamos a tener, uh, vamos a colocarlo así. Ok,
Ese es el primer término. Y el segundo término, como resultado de la variación, es el término que surge del contorno de la teoría. Entonces aquí vamos a tener menos infinito hasta infinito de tau. Aquí vamos a tener x mu. Y acá viene una derivada sobre la coordenada sigma de x mu, evaluado en 0 y L. Ok, entonces, si realizan el ejercicio 5, deberían obtener un resultado de este tipo. El primer término es el que les va a generar las condiciones, bueno, la ecuación de movimiento, que era la que habíamos visto el día de ayer, ¿no? Que era básicamente de que esto es igual a 0. Pero para imponer eso, nosotros tenemos que imponer de que todo este término que está acá sea igual a 0, ¿no? Eso tiene que ser sí o sí igual a 0. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay varias formas de realizar esto, pero en particular vamos a ver dos, ¿ok? Y estas dos van a ser nuestras condiciones de contorno para la teoría, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ver la primera condición, que se llama condición de Neumann. Perdón. Condición de Neumann. Esta primera condición consiste en lo siguiente. Es bastante sencilla, de hecho. Y bueno, ustedes pueden notar que para que ese término se haga cero, la forma más fácil de hacerlo es hacer que la derivada de x mu evaluado en sigma igual a cero sea igual a la derivada de x mu evaluado en sigma igual a L. Y esto igual a cero. ¿Ok? Si nosotros imponemos esta condición, en efecto vamos a hacer de que el término de contorno desaparezca. ¿Ok? Como pueden ver, aquí no estoy fijando el valor de x, sino lo que estoy haciendo es fijar el valor de sus derivadas en sus extremos. Entonces, puesto que x no está fijo, podríamos decir de que son extremos libres de la cuerda. Y es esta condición que te da la cuerda abierta. ¿Ok? Eso le vamos a llamar condición de cuerda abierta. Una consultita. Cuando se ha hecho la Adelante. variación en el primer término en el que es igual a cero, todos los ¿Sí? subíndices son mu. No, estos de acá, este de aquí es un subíndice A y este de aquí es A. Son coordenadas en la hoja de mundo. Eh, ¿Alguna otra pregunta? En el segundo Sí. derivada sigma Ujú. con la integral y te guardamos en el contorno. Pero ¿qué pasa con la otra derivada? La derivada de phi de tau. Ajá, parece que habría una suma. Déjame que se... A ver. No, creo que no. O sea, vas a tener dos contornos, ¿no? Vas a tener un contorno para los sigmas y los taus. Exacto, entonces, Para los taus haces de que simplemente las derivadas de tau se hagan cero en los extremos, en los infinitos, y simplemente te quedas con los sigmas, que como son valores finitos, pues tienes que imponer ciertas condiciones en particular. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, esta condición de cuerda abierta justamente es la que nos permite modelar, como lo indiqué, las cuerdas abiertas con sus extremos libres, ¿ok? Estos extremos no están fijos.
Entonces, es un ejercicio bastante interesante probar de que cuando tienes tú que los extremos de la cuerda no están fijos, entonces estos puntos extremos se mueven a la velocidad de la luz. ¿Ok? Es un ejercicio interesante, pero no es obligatorio. ¿Ok? Entonces vamos a llamarlo aquí ejercicio. eh, no sé. Bueno, ejercicio simplemente. Pruebe que los extremos se mueven a velocidad igual a c, o en este caso 1, ¿no? Entonces se puede obtener eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bien. Veamos nuestra segunda condición entonces. Hay otra forma de hacer de que el segundo término sea cero, sí, y es una condición bastante sencilla. Se llama condición de periodicidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos indica la condición de periodicidad? Es que los campos, todos los campos que nosotros tengamos en la teoría, sean periódicos con un periodo L. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el campo X, o las coordenadas en este caso, ¿no? Las coordenadas del espacio-tiempo X, esas van a ser periódicas si es que tú trasladas a sigma en una cantidad L. ¿Ok? Lo mismo para las derivadas, en este caso las derivadas de sigma. Y bueno, también para gamma, ¿ok? Aunque gamma ya está fijo en nuestro caso, ¿no? Gamma tau, oh, perdón, gamma 0 tau, igual a gamma L tau. ¿Ok? Entonces tenemos esta condición de periodicidad y esta llamada condición de periodicidad lo que hace es modelar justamente cuerdas cerradas. ¿Ok? Puesto que nosotros tenemos un extremo cero y este extremo cero va a estar identificado con el mismo punto L después de dar todo un ciclo. ¿Ok? Entonces vamos a llamar a esto condición de cuerdas cerradas. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Ninguna? Adelante. Las condiciones para gamma, ¿Sí? ¿igual se las impone o es como que tienen que cumplirse por consistencia, digamos, como gamma? No, igual se impone. Ajá. Si haces el análisis de la acción de Polyakov sin fijar gamma, vas a necesitar igual quitar términos de contorno de gamma. Y la forma más fácil, de hecho, es hacer eso, ¿no? De que si te das cuenta, cuando impones condiciones de periodicidad, lo que estás imponiendo es de que no hay contorno sobre sigma, ¿no? Sino que es cerrado. Entonces, al no haber contorno, no hay condiciones de contorno sobre sigma. Solamente hay sobre tau y, como hemos dicho hace un momento, se anulan simplemente porque son para tau menos infinito y más infinito. Entonces todos los campos deberían ser periódicos para así evitar tener, bueno, para así asegurar de que no hay contorno en sigma y no tengas términos de contorno. Sí. Tienen de abierta, no, no. No. De acuerdo, me parece. Ajá. Existe. Bien. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, comentarles de que estas dos condiciones de contorno son las dos condiciones o las dos únicas condiciones que preservan la simetría de Poincaré y las ecuaciones de movimiento. Ok, podemos escribir esto acá. Ambas condiciones preservan Poincaré y ecuaciones de movimiento.
Ahora bien, esto no nos impide elegir otras condiciones de contorno. Es posible elegir y bueno, voy a mencionar algunas de ellas. Eh, pero estas ya rompen la simetría de Poincaré. Vamos a colocar acá otras condiciones. Entonces empecemos con la primera, que bueno, los que han visto electromagnetismo quizás se están preguntando si hay una condición de Neumann, ¿por qué no hay una condición de Dirichlet? Y la respuesta es que sí hay condición de Dirichlet. Lo voy a escribir de esta forma en particular, ¿ya? Voy a colocar aquí X5. Y esto va a ser para explicarles el por qué se rompe la condición de, o por qué se rompe la simetría de Poincaré. Ok, entonces empecemos con esta condición. Esta es una condición de Dirichlet sobre la coordenada X5. ¿Ok? Lo que hace esta condición es fijar los extremos de X5. Es decir, ya no son extremos libres como en la cuerda abierta que habíamos visto con las condiciones de Neumann, ¿no? Sino que esos extremos ya están fijos. Y al estar fijados, estamos dando preferencia justamente a un punto en particular que tenemos en el espacio-tiempo, ¿no? Es por eso que yo coloqué también una coordenada en particular, porque en principio las condiciones de contorno que se imponen en la teoría pueden ser diferentes para cada una de las d coordenadas que tú tengas en la teoría. Por ejemplo, para x0 tú puedes imponer de que tengas condición de cuerda abierta. Para x1 puedes tener que tengas condición de cuerda cerrada y así sucesivamente. Eso va a ser de acuerdo a la conveniencia que ustedes, o bueno, que en la teoría se requiera, ¿no? Por ejemplo, cuando hagas compactificaciones vas a requerir de, por ejemplo, realizar condiciones de cuerda cerrada en algunos extremos, pero si quieres modelar fotones vas a necesitar de que algunos extremos de la cuerda abierta sean abiertos. Ok, algunos extremos de la cuerda sean abiertos. Entonces, necesitas combinaciones de ese tipo. Bien. Entonces, ahí está. Existe una condición de Dirichlet, pero no la vamos a usar. Es bastante usada la condición de Dirichlet para hablar del concepto de branas, pero solamente vamos a hacer una mención breve a estas. Por el momento vamos a dejarlo así. Otra condición que también se utiliza es una condición llamada condición de compactificación en círculo. ¿Ok? Entonces, esta condición nos dice lo siguiente. Vamos a hablar otra vez de una coordenada en específico. X5, digamos, tiene esta condición. Es una especie de condición de periodicidad, similar a lo que habíamos escrito anteriormente. Mm, pero adicionando un término de esta forma, ¿ok? 2πr, donde r es llamada el radio de compactificación. ¿Ok? Entonces, esto se llama condición de contorno de compactificación en círculo. Y hay una condición más que me gustaría mencionar, es la compactificación en orbifolios, que es una especie de torsión que tú, no torsión en el sentido de relatividad general, sino torsión en el sentido de que tú tienes una cuerda y la tuerces, o sea, haces que los extremos estén intercambiados en su orientación. Esto hace que las cuerdas también tengan cierta orientación y tengas que tomar eso en cuenta a la hora de describirlos. Entonces voy a escribir la expresión. Por ejemplo, es una expresión similar a la que teníamos para el caso de una cuerda periódica, pero adicionando un signo menos acá. ¿Ok? Entonces, esta es la compactificación en orbifolios. ¿Ok? Entonces, como pueden notar, hay varias otras condiciones que se pueden adoptar para hacer que el término de contorno sea cero, pero de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo al problema que se plantee, es conveniente utilizar alguna de estas. ¿Ok? Hay algo que también es importante mencionar, y es que en el caso de las cuerdas abiertas, ¿ok? En cuerdas abiertas, ¿qué pasó? Ahí está.
En el caso de la cuerda, ay, otra vez, abierta, se pueden escoger diferentes condiciones de contorno para cada extremo, ¿ok? Diferentes condiciones para cada extremo. Otra vez. Ok, entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una cuerda abierta, pueden hacer de que uno de sus extremos sea libre y se mueva a la velocidad de la luz, como había planteado en el ejercicio, y hacer de que el otro extremo esté fijo. Ok, se puede realizar eso para el caso de la cuerda abierta. Para la cuerda cerrada, por obvias razones, no se puede realizar lo mismo, ¿no? Porque ambos extremos están identificados. Bien, ¿hay alguna pregunta? Ah, ya, es para hacer de notar de que las condiciones de contorno que tú coloques pueden ser independientes para cada coordenada. Digamos, como decía, ¿no? Para x1 puedes imponer que tengas una condición de Dirichlet, digamos. Para x2 puedes hacer que tengas compactificaciones en círculos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese x5 lo he colocado para denotar de que es una componente en particular que tú quieras colocar, a la cual puedes fijar esas condiciones de contorno. Es bastante común, ¿no? Porque, bueno, adelantando ya lo que quizás algunos ya saben, la cuerda bosónica es una teoría que existe en 26 dimensiones para que sea consistente, por lo cual tienes que deshacerte de algunas de ellas de alguna forma, colocando ciertas condiciones de contorno, como por ejemplo eso de compactificación en círculo, ¿no? Y bueno, así reduces el número de dimensiones que tiene la teoría, de alguna forma. Eh, bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces ya hemos hablado sobre las condiciones de contorno. Vamos a tocar otro tópico a continuación. Vamos a hablar de lo que son las cantidades conservadas en la teoría de cuerdas, pero vamos a hablar de las cantidades conservadas en el espacio-tiempo. ¿Ok? Entonces, esta sería la sección 2.4, si no estoy mal. Cantidades conservadas en el espacio-tiempo. Bien. Ok, entonces recordemos de que nuestra teoría, la teoría de Polyakov, tenía simetría de Poincaré, ¿no? Al tener simetría de Poincaré, vas a tener, por supuesto, cantidades conservadas como consecuencia, ¿no? ¿Qué cantidades conservadas son estas? Bueno, el momento, debido a la invariancia entre traslaciones, y una especie de generalización del momento angular a partir de las transformaciones de Lorentz, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar a esas cantidades, ¿ok? Entonces, la simetría de Poincaré genera dos cosas, ¿no? Invarianza ante traslaciones e invarianza ante transformaciones de Lorentz, ¿no? Transformaciones de Lorentz. Esa primera lo que hace es generarte una cantidad conservada que nosotros conocemos como momento, mientras que esta segunda te genera la generalización de el momento angular. Ahora la pregunta es, ¿será que existen o cómo describimos estas cantidades en nuestra teoría, ¿no? Y bueno, para realizar eso hay que utilizar métodos variacionales para obtener las corrientes conservadas utilizando ciertas variaciones, ¿no? Entonces, digamos, para la primera, para obtener la invariancia entre traslaciones,
que ustedes necesitan es realizar variaciones sobre X de este tipo, ¿no? Una constante. Y para Lorentz, ¿no? Perdón. Para Lorentz lo que ustedes necesitan es hacer una variación de este tipo. X mu es igual, aquí viene un símbolo de Levi-Civita. O bueno, no es un símbolo de Levi-Civita, es un tensor antisimétrico. Vamos a colocarle otro nombre entonces. Le llamaremos W. X no. ¿Ok? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con esto? Que tiene una métrica de relevante, ¿no? No. Es un parámetro de transformación, ¿verdad? Sí. Porque cuando tú realizas transformaciones, necesitas un parámetro de transformación, ¿no? Necesitas saber cuánto estás cambiando. Entonces, por ejemplo, para esa primera es qué tanto te has movido en las direcciones y este de aquí es qué tanto has rotado o qué tanto has hecho boosts de Lorentz en alguna dirección, ¿no? Este de aquí tiene 4 componentes, este de aquí tiene 6 por ser antisimétrico, ¿no? Bien. Ok, entonces me gustaría saber y me gustaría preguntarles a ustedes cuál es el método que utilizan para calcular corrientes conservadas o cómo ustedes calcularían corrientes conservadas en una teoría. Creo que han hecho un repaso en eso, ¿no? En el camino al verano teórico. Sí, o sea, el teorema de Noether te genera eso, pero el teorema de Noether es una consecuencia. Me refiero ahora al procedimiento algebraico. Hay varias formas de obtener las corrientes conservadas, pero ¿cuál es la que suelen manejar ustedes? Hay una forma que conozco que son las variaciones on shell que haces en la teoría, haces variaciones de simetría por otra, igualas las dos y luego haces de que o despejas todo y luego lo llevas a cero, algo así, ¿no? Ese es un método que yo solía usar también, pero se me hacía un poco complicado. Y hay otro método que lo vamos a hacer ahora, que es el método de variaciones, es el método de variaciones utilizando en lugar de parámetros locales, o sea, parámetros de transformaciones globales, perdón, parámetros de transformación locales. Es decir, que a estas cantidades, tanto al E como al W, los vamos a volver funciones de la hoja de mundo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer ese pequeño ejemplo, ¿ya? Para ustedes y ustedes se van a encargar del caso de Lorentz. Voy a hacer yo el caso de las traslaciones para obtener el momento lineal. ¿Ok? Entonces, sí, tenía un menos la acción de Polyakov, tenía razón. Ajá. Ok, entonces vamos a trabajar con la acción de Polyakov para el caso de métrica plana. ¿Ok? Entonces, momento lineal voy a colocar. Lo que nosotros vamos a hacer es considerar una transformación que la vamos a diferenciar de las otras variaciones que habíamos hecho anteriormente. De esta forma, es una variación por un parámetro, pero este parámetro va a depender de las coordenadas. ¿Ok? No es un parámetro global, es un parámetro local. Ok, entonces, si hacemos la variación de esto en la acción de Polyakov, ¿cómo cambia? La acción de Polyakov, que depende de X solamente ahora, puesto que hemos fijado la métrica, va a ser de este tipo. Aquí no me va a interesar el contorno otra vez, ¿ya? Puesto que ya hemos determinado que el contorno se puede, el término de contorno se va a cero si fijamos ciertas condiciones. Esa sería la variación, ¿verdad? De la acción de Polyakov. Es bastante sencillo de ver, ¿no? Aquí vamos a reemplazar justamente nuestra expresión que tenemos, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que cambiar a ese delta de X por este épsilon, ¿no? Épsilon mu.
Entonces, nótese que si es que epsilon fuera constante, ya no fuese una función de las coordenadas de la hoja de mundo, todo esto se anula. Y en efecto tenemos una simetría en la teoría, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí epsilon mu constante implica que el delta Sx es cero. Entonces tienes una simetría, ¿no? Ya. Ahora, si no fuese una constante, pues todavía no podemos afirmar nada, ¿no? Puesto que esa derivada no necesariamente es cero. Entonces, vamos a considerar ese caso ahora. Ok, por el momento. X mu no es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, intentar seguir trabajando con la variación de la acción de Polyakov. Y vamos a quitarle las derivadas a ese segundo término, ¿ok? Como había mencionado, no nos va a interesar los términos de contorno, entonces aquí vamos a tener un más t de integral de acá a b. Aquí vamos a tener a, b, x mu, e mu, ¿no? Tendríamos algo así. O de manera más compacta tendríamos esto, ¿no? Listo. Entonces, aquí viene el punto. Este epsilon que está aquí es arbitrario, ¿verdad? Es una función arbitraria de las coordenadas de hoja de mundo. Y entonces, lo que nos dice el teorema de Noether es de que esta cantidad que está aquí tiene que ser igual a cero. Y para que eso sea cero, tú tienes que imponer de que todo esto de acá sea igual a cero, o lo que implica que todo esto que está aquí es una constante. ¿Ok? Y de esa forma hemos hallado una carga conservada, que le vamos a llamar P. Ay, perdón. Perdón, esta es una corriente conservada. Va a tener dos índices. Y nosotros sabemos de que la derivada de esto es igual a cero, ¿no? Ok, entonces hemos hallado una corriente conservada en la teoría. Y bueno, esta corriente conservada tiene dos índices. Es un índice del espacio-tiempo, que es mu, y tiene un índice de la hoja de mundo, que es a, ¿verdad? Y sabemos de que esto se conserva en la hoja de mundo. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Esta fórmula es apelar. Oh. Implican las ecuaciones de movimiento, pero no las son. Bueno, pero eso igual a cero era lo mismo. Claro. ¿Cuál sería la diferencia? Suponte el caso de la partícula libre, ¿ya? La partícula libre te dice que la segunda derivada de la aceleración es cero. Esa es una ecuación de movimiento. Pero eso a su vez implica de que la velocidad es constante. Entonces tienes una cantidad conservada por detrás de la ecuación de movimiento. Es algo similar. Ajá. Adelante. La diferencia entre la corriente y la carga es que la carga es integrando. Vamos a ese punto, sí. Ajá. Estamos yendo justamente a ese punto. Y de ahí es donde vamos a obtener la definición de momento. Eso de aquí todavía no es el momento, si se dan cuenta, porque tiene un índice extra, ¿no? Entonces hay que todavía fijarlo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Quizás debería escribir esto mejor de aquí. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a desglosar esta expresión, esta que está aquí.
describiendo las derivadas de manera completa, ¿ok? Nosotros deberíamos tener acá lo siguiente. Debería ser una derivada tau de la componente 0 de P mu y una derivada en sigma de la componente sigma de P mu. Eso sería igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es hacer una integral de todo esto sobre sigma, sobre estos valores del contorno, ¿ok? Y como resultado lo que vamos a obtener es lo siguiente. Del primer lado vamos a tener una derivada total, puesto que ya no vamos a tener una dependencia sobre sigma y solamente dependería de tau. Oh, voy a borrar esto. Una derivada total respecto a tau de d sigma de a p0, ¿no? Y por este otro lado, bueno, esta derivada de sigma se puede simplificar, digamos, con la integral que tenemos en sigma, ¿no? Eso de aquí nos va a dar origen a p sigma, pero evaluado en el contorno, ¿no? De 0 a L. Ahora bien, este P que estamos definiendo aquí, el P mu sigma, está relacionado con las derivadas sigma que tiene X, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, si imponemos condiciones de Neumann, por ejemplo, se hacen 0, es decir, ese término se va a 0. Y si imponemos condiciones de periodicidad, también tenemos de que es 0, porque no hay contorno encima. Ajá. Entonces, en ambos casos, este término se hace 0, ¿no? Ya sea Neumann o en condiciones periódicas, ¿no? Y bueno, que ese término se haga 0 implica lo siguiente, implica que la derivada tau de todo ese término que está aquí da igual a 0. Y como tau nos da esa cierta noción de evolución en el tiempo, entre comillas, es que a esta cantidad se le suele llamar carga conservada, ¿ok? Y ese le vamos a llamar P mu. Ese va a ser nuestro momento. Y de hecho lo voy a definir de la siguiente forma, ¿ya? Definición del momento para nosotros va a ser así. Aquí viene la tensión sobre 2. Este factor de T y 2 lo estoy introduciendo por conveniencia, a pesar de que el T ya estaba por acá, ¿no? El T ya teníamos acá, pero el factor de un medio lo estoy introduciendo por conveniencia futura. Diríamos aquí una integral de 0 hasta L de sigma. Tienes de... y aquí tienes derivadas sobre sigma. Entonces, señoras y señores, este es el momento lineal de la cuerda. ¿Ok? Y pues eso. Eh, Perdón, he cometido un error. Esto es P mu 0, ¿no? Y el mu 0, y el P mu 0 tiene que ver con la derivada 0 de x. Y la derivada 0 es la derivada en tau. Tiene sentido, ¿no? Porque si no, esta derivada se cancela con la integral. Entonces esto de aquí es tau. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces eh, tenemos ahí nuestra primera carga conservada de la teoría. Hay una carga conservada más que nos interesa, que es el momento lineal. Ah, perdón, el momento angular generalizado, ¿no?
Eh, y bueno, eso lo voy a dejar como tarea para ustedes. Ese va a ser el ejercicio 6. Ejercicio 6 va a ser mostrar que si nosotros consideramos, ¿no?, las variaciones que les había comentado para obtener el momento angular, que es utilizando aquí una función antisimétrica. En ese caso igual va a ser una función local, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta variación, considerando de que este operador es antisimétrico, muestre que la carga conservada, no la corriente, es igual a lo que nosotros conocemos como generalización del momento angular. M1 es igual a T, una integral de 0 a L, de sigma. Aquí deberían tener esto, x mu, derivada de x nu sobre tau, menos x nu, derivada de x mu sobre tau. Esa debería ser la carga conservada para esa variación. Y este sería el cuadrimomento, o en este caso, ¿no?, el de momentum angular. De la cuerda. Este de aquí le podemos llamar también de momento. Y bien, tendríamos entonces esas dos corrientes conservadas como consecuencia de las simetrías de Poincaré que tenemos en el sistema. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? Bien. Bueno, entonces con eso habríamos dado fin al capítulo 2 de esta descripción de la cuerda. Y bueno, nos queda algo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Perdón. Ah, ya. Entonces nos queda tiempo todavía para comenzar el capítulo 3. Y el capítulo 3, como les había mencionado, va a tratar sobre las soluciones de la ecuación de onda, o lo que he llamado expansión en modos vibracionales de la teoría. Entonces déjenme ajustar esto. Listo. Entonces este es el capítulo 3. Capítulo 3, expansión en modos vibracionales. Y bueno, la sección 3.1 va a ser básicamente la solución de la ecuación de onda que habíamos encontrado en la clase anterior. Entonces recordemos de que si nosotros fijamos, ¿no?, gamma AB, es decir, la métrica de la hoja de mundo, a una forma diagonal con componentes -1 y +1, nosotros obtenemos una ecuación de movimiento para los X, ¿no?, que es bastante sencilla. Esto es igual a 0, ¿no? O si nosotros desglosamos en las componentes sigma y tau, nosotros teníamos lo siguiente. Tenemos eso. Y bueno, tenemos entonces una ecuación diferencial, y el trabajo y nuestro propósito para este capítulo va a ser resolver esta ecuación diferencial.
Y bueno, pues hay varias formas de resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿no? En particular vamos a utilizar un método que seguramente ya han escuchado. Y para eso voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a intercambiar esta ecuación por una ecuación diferente. Bueno, no es diferente, es básicamente la misma ecuación diferencial, pero lo voy a escribir de forma más bonita. Algo así, ¿ya? Donde phi es una función. Si se dan cuenta, estas dos ecuaciones son iguales. La diferencia es de que la primera ecuación es un conjunto de ecuaciones, debido a que mu va de 0 a d-1. Entonces tendríamos un conjunto de d-1 ecuaciones. Y bueno, la solución de una de ellas, o el método de solución de una de esas componentes, se va a replicar para las otras, ¿no? Puesto que las ecuaciones son idénticas entre sí. La única diferencia entre ellas puede ser justamente las condiciones de contorno que se impongan, ¿no? Sobre alguna de estas coordenadas. Entonces nos vamos a concentrar en resolver este de acá, ¿ya? Y luego vamos a volver al problema inicial. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial, la ecuación estrella? Resolvemos utilizando el método de separación de variables, ¿ok? Si ustedes recuerdan, esta ecuación, este método de solución consiste en lo siguiente. Nosotros sabemos de que esta función phi depende de tau y de sigma, y vamos a hacer de que esa dependencia sea de la siguiente forma. Que tú puedas factorizar la dependencia de tau y sigma en dos funciones A y B. ¿Ok? Entonces, de esta forma, la ecuación de onda se vuelve un poco más sencilla de tratar. ¿Por qué? Porque tú tienes la ecuación estrella, que, bueno, podríamos escribir de esta forma, ¿no? Y si tú haces esta separación de variables, lo que tú vas a obtener es lo siguiente. Vas a obtener A por la derivada total de B es igual a B por la derivada total de A. ¿Verdad? Y bueno, de aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar todo esto por 1 sobre AB. Haciendo eso, nosotros tenemos lo siguiente. 1 sobre B es igual a 1 sobre A. Y eso. Ok. Todo bien hasta este punto, ¿verdad? Ahora resulta que pues esta expresión que tenemos en el lado izquierdo es una función que depende de sigma solamente. Y eso de aquí es una función que depende de tau solamente. Y bueno, aquí viene la cosa, ¿no? Si es que uno es una función en sigma y el otro es una función en tau, ¿cómo es posible que estas dos funciones sean iguales? Porque tienen dependencias de variables diferentes, ¿no? Bueno, pues la única forma en la que esto es posible es si es que esta es igual a una constante, ¿ok? Ambas funciones ya no deben ser funciones, deben ser constantes. De esa forma es que tú tienes de que una función que debería depender originalmente en sigma sea igual a una función que debería depender solamente de tau. La única forma en que estas dos funciones sean iguales es que, que esas funciones sean constantes. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Ok. En Una particular a consulta. esta constante yo le voy a llamar menos n cuadrado, ¿ya? Por conveniencia. Esto va a ser menos n cuadrado, donde n voy a hacer que pertenezca a los reales. Bien, entonces como resultado de que esto sea igual a n, a una constante, es que nosotros obtenemos dos ecuaciones diferenciales diferentes. ¿Ok? Entonces voy a intentar escribir esto acá. Eh, bueno, entonces la ecuación diferencial para a, por ejemplo, sería algo así. Más n cuadrado a es igual a 0. Y para b sería algo similar, ¿no? Más n cuadrado b igual a 0. Entonces vean cómo nuestro sistema bueno, nuestra ecuación diferencial en derivadas parciales se ha convertido en un sistema de ecuaciones en derivadas ordinarias.
las cuales, bueno, son más sencillas de resolver. Y de hecho, seguramente ustedes ya conocen a qué corresponden estas ecuaciones. Tal vez alguien recuerda. Eso, son ecuaciones de un oscilador armónico, ¿no? Y bueno, las soluciones de estas ecuaciones son bastante sencillas de obtener, dependiendo del valor de n, ¿no? Este valor de n, por ejemplo, podría ser 0 tranquilamente. Y cuando es 0, las soluciones son bastante sencillas. Entonces voy a colocar acá las soluciones para n igual a 0, para empezar. Si es que n es igual a 0, nosotros tenemos de que las segundas derivadas de a y de b es 0, por lo cual son funciones lineales. Entonces la solución para a sería algo así, ¿no? Sería a0, lo voy a llamar. A0 más b0 en tau. Y para b, que dependía de sigma, sería c0 más d0 en sigma. Son funciones lineales, si es que n fuera 0. Ahora, si es que n es diferente de 0, bueno, las soluciones son, bueno, seguramente ya los conocen, son exponenciales complejas. Como n es diferente de 0, voy a colocar aquí un a sub n para indicar de que para diferente valor de n tenemos una diferente solución. Entonces vamos a colocar aquí a sub n. Ah, perdón, olvidé mencionar quizás acá. Ay, que a sub 0, b sub 0, c sub 0 y d sub 0 son reales. Y son constantes. Ok, bueno, continuando, entonces aquí tenemos a sub n exponencial de n. El a dependía de tau, entonces sería tau más bn exponencial de menos i n tau. Y aquí tenemos otro b sub n que sería lo mismo. Vamos a borrar esto. C sub n exponencial de i n sigma más dn exponencial de menos i n sigma. Listo. Ok, entonces tenemos nosotros nuestras soluciones. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? A sub n, b sub n, c sub n, d sub n también son reales, ¿ok? Son constantes. Las constantes de integración, ¿no? Creo que se llaman así. Bien, entonces tenemos esas soluciones. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Adelante. Bueno, son reales porque nosotros suponemos. Sí, sí, sí. La solución con exponenciales no complejas no las utilizamos porque no van con las funciones de fondo. Digamos, si n, hemos puesto n cuadrado, por n que sale negativo. O sea, para determinar tú si es que vas a tener exponenciales complejas o no, deberías cambiar este signo de aquí. El menos que lleva por delante, ¿no? Ya. ¿Por qué he colocado ese menos? Porque mi propósito era justamente obtener soluciones de este tipo, exponenciales complejas. Ahora tú podrías haber colocado un más y cuando uses las condiciones de contorno vas a obtener de que n cuadrado tiene que ser negativo. Entonces vas a volver al mismo caso. Tus exponenciales que van a ser reales van a tener argumentos puramente imaginarios y vas a retornar al caso que tenemos ahora. Es por conveniencia, por las condiciones de contorno. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Sí, una pregunta. Cuando se hace la separación de variables, Bien, ¿cómo hacemos para determinar estas constantes? ¿Ideas? Eso. Usamos las condiciones de control. Eh, ¿Tenemos preguntas del público? Adelante, Allen. sí, una consulta. Cuando es, se ha hecho la separación por variables, ¿por qué las derivadas Ah, no, no lo parciales luego? escucho. Algo pasó con el audio. Un segundo, por favor. Sucedió algo con el audio. Uy, no, quizás nos hemos pasado algunas preguntas entonces. A ver, ¿Me escuchan? tal vez podrías escribirlo en el chat por mientras.
mientras solucionamos el problema técnico. Creo que son los parlantes el último, ¿no? Ahora, ponle ahí probar lo que decían. Hola. Podría ir viendo la respuesta. ¿Por qué la separación de variables, las derivadas parciales se promueven a totales? Ok, entonces para resolver esa pregunta, lo que necesitamos entender es lo siguiente. En la separación de variables, tú has hecho justamente la factorización de la dependencia de los argumentos de la función original en dos términos, ¿no? En el a y en el b. Tenemos aquí el a y el b, que son funciones de una sola variable. Entonces, cuando tú tienes una función de una sola variable, no existe el concepto de derivada parcial porque pues solamente depende de una variable, ¿no? Es por eso que estas derivadas parciales inicialmente se convierten en derivadas porque b y a solamente son funciones de una variable. Básicamente por eso. Ok, creo que ahora sí. Perdón, Allen, ahora sí quizás podrías ayudarnos a probar si es que está funcionando el audio. ¿Me escuchan? ¿No, todavía no? ¿Escuchan? Ah, ya. Un Ah, sí, ahora sí. segundo. Ah, sí, ahora sí. Ok, sí, sería... Bueno, dado que no nos hemos dado cuenta de que no estaba funcionando el parlante, una disculpa por eso. No sé si es que hay alguna pregunta o si es que ha surgido alguna otra pregunta a lo largo de alguna parte del curso de hoy que no haya podido escuchar. Igual pueden escribirlo por el chat si ustedes desean. No, yo nomás No, yo pregunté, no no, nos no te pregunté, preocupes, no bien. te preocupes. Bien. Bien, creo que por el momento no hay ninguna. Entonces, creo que... Ok, está bien. Bien, ya hemos resuelto el problema técnico. Una disculpa por eso. Vamos a continuar si es que no hay alguna pregunta. Ok, entonces para determinar estos coeficientes que habíamos escrito acá, es necesario utilizar las condiciones de contorno. Ok. Y bueno, tenemos dos condiciones de contorno, entonces a partir de acá el problema se parte en dos, ¿ok? Hay que analizar dos casos, el caso de la cuerda abierta y el caso de la cuerda cerrada. Vamos a empezar con el primer caso, ¿ok? El caso de la cuerda abierta. Caso 1, cuerda abierta. Recordemos entonces la condición de la cuerda abierta. La condición de la cuerda abierta era lo siguiente, ¿no? Tenías tú de x mu derivada en sigma, evaluado en 0 tau, es igual a la de x mu en sigma. Aquí sería L, donde L era la longitud de la cuerda, L tau, igual a 0. Bien, si nosotros imponemos esta condición, lo que podemos hacer es lo siguiente. Apliquemos, a ver, un segundo. Ya. Entonces, en nuestro caso, nosotros tendríamos que cambiar a ese x mu por phi, ¿no? Que es en términos de lo que estamos resolviendo. Entonces, primero, la solución general que tenemos para phi, ¿cuál es por ahora? Bueno, phi en términos de sigma y tau va a ser la solución. Vamos a colocar primero los términos cuando n es igual a 0. Y cuando n es igual a 0, tendríamos ¿qué? Tendríamos A0 más B0 sigma, C0 más D0 tau, ¿verdad? Entonces sería el producto de esos dos cuando n es igual a 0, el producto de A y B que hemos encontrado anteriormente, ¿no? El producto de estos dos, más el producto de los otros dos, ¿no? Esa sería la solución general. Aquí, a ver, voy a comentar sobre esto en un momento. AN exponencial de E y N sigma más BN exponencial a la menos I sigma por Cn exponencial de IN tau más Dn exponencial de menos IN tau. Ya, N, ¿qué es? ¿Es un real?
Bueno, es un valor real, ¿no? Pero será entero, será un valor continuo, discreto, todavía no sabemos, la verdad, ¿no? Entonces, por las dudas voy a utilizar este signo, este símbolo que quizás no han visto, que puede ser una suma continua, perdón, discreta, o puede ser una suma continua, ¿ya? Entonces, eso de aquí lo único que indica es de que no sabemos si es que n es real o es entero, por lo cual no sabemos si hacer una integral o una suma. Lo único que sabemos es de que n no puede ser cero. ¿Ok? Una vez que definamos bien las condiciones de contorno, vamos a clarificar si es que eso es una suma o es una integral. Por ahora vamos a utilizar ese símbolo y espero que se entienda ese símbolo a las personas que están en la charla. Bien, tenemos entonces esa nuestra solución general para la ecuación de onda por el momento. Ahora sí, entonces nosotros vamos a imponer condiciones de Neumann a esta expresión y para eso lo que voy a hacer es hacer una derivada sobre las componentes sigma. Como resultado nosotros tenemos de que las derivadas sobre este primer término van a ser de que, bueno, solamente me quede con B0, que al multiplicarse por los otros coeficientes van a formar nuevos coeficientes, ¿ok? Por el momento no me va a interesar esos nuevos coeficientes y vamos a llamarlo directamente a esto C0 más D0 tau, ¿ok? Y veamos qué más hay aquí. Ya, vamos a escribir el B0, ¿ya? Para evitar confusiones. Entonces tenemos eso como la derivada sobre el primer término. Y en el segundo término vamos a tener de que de todos los términos va a caer un factor IN, ya sea más IN o menos IN, ¿no? Y aquí vamos a tener, utilizando otra vez este símbolo, IN. Ups. IN. Aquí sería AN exponencial de IN sigma menos BN exponencial de menos IN sigma. Ups, ¿qué pasó? Por CN. Aquí no va a cambiar nada, ¿no? Porque la derivada solamente es en sigma y estos dependen de tau. Bien, tenemos eso. Y ahora hay que evaluar a esto en el contorno, ¿no? Hay que evaluar primero, por ejemplo, qué es lo que sucede si es que nosotros tenemos la derivada sigma en cero. Es decir, cuando sigma es cero, ¿qué obtenemos? Ok, perdón. Esto igual a cero, ¿no? Entonces, si nosotros evaluamos esto igual a cero, en la parte lineal que está aquí no va a cambiar nada, ¿verdad? Entonces, en esa parte que está en rojo, lo que nosotros vamos a tener es esto. B0, C0 más D0 en tau tiene que ser igual a cero. Entonces, B0 tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la parte de las exponenciales? Si es que yo hago de que la derivada sea igual a cero, entonces necesito de que ya sea el primero o el segundo factor se hagan cero. En particular, me gustaría que se enfoquen en esta parte, en esto. ¿Ok? Para sigma igual a cero, las exponenciales se vuelven uno y nosotros vamos a tener algo así, ¿no? N menos Bn y bueno, más términos acá, ¿no? Que son la segunda línea que tenemos, el c exponencial de I n tau y demás. Y eso tiene que ser igual a cero. Y de esta forma podemos imponer que AN es igual a BN. ¿Ok? Ups. A ver, esperemos un segundo. Ahí está. Entonces nosotros tenemos esta condición, ¿no? Tenemos que B0 es cero y tenemos de que AN es igual a BN. Si es que nosotros imponemos esta condición en este extremo. ¿Alguna pregunta? Ajá.
tiene que ser cero. Y porque los demás están todos multiplicados por función de tau, entonces todos son cero y ese tampoco. Bueno, para empezar, D0 no puede ser cero porque, oh, mira, entonces este producto es igual a cero, ¿verdad? A cero por todo esto que está en paréntesis es igual a cero. Entonces hay dos chances. O lo primero que está aquí es cero, el B0, o lo segundo, C0 más D0 tau es igual a cero. Que eso sea igual a cero implicaría de que tau está fijado, o que tau es igual a C0 más D0, ¿no? A ver, sería algo así, ¿no? Tendríamos esa segunda posibilidad, si es que B0 no fuese cero. Ahí está. Entonces tendríamos esa segunda posibilidad, ¿no? C0 más D0 tau sería igual a cero, ¿verdad? Pero si te das cuenta, el hacer es que esto sea igual a cero, en nuestra solución original haría que todo esto se vaya a cero y te quedas sin la dependencia lineal. Es una condición más restricta. Es por eso que no lo tomamos. Además de eso, esto impondría que, por ejemplo, C0 sea una función de tau, cosa que es mentira porque C0 es una constante. Si hubiera suma, no se podría sumar y hacer cero porque hay funciones de tau. ¿En qué parte? ¿Cómo va a ver a la derecha? ¿No? Este AN en el BN. Aquí, ya. No podría pasar que una suma haga que todo sea cero sin que Ya, ¿quieres tú hacer que toda esta suma, o sea, este término más este término te genera algún cero? Podría ser para un tau en específico y además de eso, como estas exponenciales son complejas, o bueno, tienes aquí una función exponencial de un lado, al otro lado tienes una función lineal, no necesariamente se va a cancelar a menos de que tengas una relación muy puntual entre tau. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Me quedan 7 minutos, ¿no? Ok. Déjame ver. Ya vamos a terminar evaluando entonces cómo es la función en el otro extremo, ¿ya? Es decir, hemos evaluado esta condición. Ahora vamos a evaluar la segunda. Y vamos a dejarlo ahí. Bueno, la segunda condición, lo que nos va a dar es una condición que n tiene que cumplir. Entonces, si nosotros reemplazamos esto de aquí y esto de aquí en nuestra solución parcial, nosotros vamos a obtener una expresión más compacta para esta derivada. Para cualquier sigma y cualquier tau que nosotros tengamos, primero, el primer término que teníamos aquí ya desaparece, ¿no? Porque hemos hecho que B0 sea igual a 0. Nos quedamos solamente con este segundo término. Aquí vamos a tener esta suma o integral y n, y de aquí podemos factorizar a n, ¿no? Puesto que a n es igual a bn. Entonces aquí tendríamos a n exponencial de e y n menos bn exponencial de menos in sigma. Esto por cn exponencial de in tau más dn exponencial de menos in tau. Esa sería nuestra solución hasta ahora si nosotros reemplazamos lo que teníamos originalmente, o bueno, reemplazamos estas condiciones parciales que hemos encontrado, esa de acá y esa de acá, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Ah, perdón. Esto también tiene que irse, ¿no? Porque he factorizado la n. Bien, entonces a los que tienen experiencia en cálculo complejo podrán identificar de que esta expresión que está aquí abajo está relacionada con una función seno, ¿verdad? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Más adelante vamos a hacer referencia a esto. Aunque no, creo que no. Creo que conviene escribirlo como... Pero lo vamos a hacer ahora. Entonces vamos a evaluar ahora cuando sigma es igual a L y qué es lo que sucede, ¿ok? Entonces, si nosotros escribimos esto para cuando sigma es igual a L, L tau, aquí vamos a tener esto como una suma integral, ¿no? Y aquí voy a escribir, aquí vendría un menos 2, n, a n, función seno de n, L, multiplicado por cn exponencial de in tau,
más de n exponencial de menos y n tau. Bien, entonces lo que hemos hecho es cambiar estas exponenciales, estas restas exponenciales complejas, por una función seno. Adelante. Y la cuerda Ajá. En el caso de la cuerda cerrada, tendríamos que evaluar otras condiciones de contorno diferente a las que hemos impuesto acá. Serían las condiciones de periodicidad. Vamos a comentar sobre ellas la próxima sesión y el abordaje es un poco diferente. La dependencia sobre, por ejemplo, esas exponenciales va a ser de manera diferente y tienes que evaluar otro tipo de condiciones. La pregunta era, perdón. Ya. Tanto en la cuerda abierta como en la cerrada van a ser el valor que n va a tener es entero, ya sea la cuerda abierta o cerrada. La diferencia va a ser cómo es su expansión en modos. Porque en ese caso, como vamos a ver ahora, vas a tener una solución para las x que va a depender de una función seno, mientras que en la cuerda cerrada vas a tener la dependencia de exponenciales complejas del tipo sigma más tau y sigma menos tau. La dependencia con sigma y tau va a ser diferente en la cuerda abierta y cerrada. Esa va a ser su... eso. Pero en ambos casos n es entero. Una forma fácil de ver esto es gráficamente, ¿no? Si tú tienes una cuerda abierta, puedes formar ondas estacionarias con ella, ¿no? Si fijas sus extremos, digamos, ¿no? En el caso de una cuerda abierta. Y en el caso de una cuerda cerrada, también puedes observar tus modos vibracionales, ¿no? Puedes considerar ondas que se cierran sobre sí mismas, ¿no? Igual serían con un n fijo. Entonces, en ambos casos puedes expandir en modos con n entero. Bien. Me quedaba aquí, ¿no? Bien, entonces podemos llegar a esto y bueno, de aquí nosotros tenemos que imponer que eso sea igual a 0. Y de hecho, como resultado de esto, y como mencionaba aquí el colega, nosotros vamos a tener de que, como eso tiene que ser igual a 0, nosotros tenemos que imponer de que la función seno de nl sea igual a 0. Por lo cual este producto de n por l tiene que ser un múltiplo de 2pi con m entero, diferente de 0. ¿Ok? Y bueno, de esta forma entonces nosotros obtenemos el valor de n, que va a ser 2pi por algún entero sobre r. Y listo, hemos obtenido el valor de m y bueno, tenemos así nuestra solución general, que bueno, lo vamos a escribir así. La solución general utilizando esas dos condiciones sería, aquí va a ser A0, C0, aquí hemos hecho el B0 igual a 0, ¿no? A0, D0 en tau, más una suma, aquí ahora sabemos que es una suma, y tengo que sumar sobre m, porque m es el entero. M tiene que ser diferente de 0. Aquí voy a cambiar a la dependencia AN que tenía inicialmente por la dependencia sobre AM. Y tendríamos aquí exponencial de 2pi y m sigma L. Ya, vamos a dejarlos. Más exponencial de 2 y m sigma sobre L. Multiplicado por la dependencia de la parte temporal, ¿no? C, N, E, 2pi y M. Aquí sería tau. L más de M, perdón, aquí es M. Exponencial de menos 2pi y M tau sobre L. Esa sería nuestra solución general utilizando las condiciones de Neumann. Como pueden ver, todavía nos faltan algunas constantes por determinar, digamos, entre comillas, a pesar de que no las vamos a determinar y en su lugar las vamos a rebautizar. Este producto, por ejemplo, este A sub m y sus productos con estos dos, ¿no? Vamos a comentar sobre qué es lo que significan físicamente estas cantidades que acabo de mencionar. Ahora, volviendo al caso de la cuerda, ¿no?
Nos vamos a colocar un nombre en particular y eso. Nos vamos a dedicar a ver la solución general entonces en el caso de la cuerda y vamos a hacer también el caso de la cuerda cerrada, aunque creo que esta última sería conveniente que lo deje como ejercicio quizás. A ver, lo voy a pensar. Ok. Bien, creo que con eso podríamos terminar la clase del día de hoy. Estoy atento a sus preguntas. Porque antes por qué era negativo en la parte de arriba, ¿Cuál? donde hemos puesto el seno, la parte completa, el menos dos. ¿Por qué aquí hay un menos? Ajá. Ah, este menos 2. Es que te acuerdas de que la función seno es así, ¿no? ¿Ve? Seno de x es igual a e y x menos e menos ix sobre 2i, ¿verdad? El 2 viene de aquí y el i probablemente venga con el producto con este i que tengamos aquí arriba. Ajá. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, esto me hace recuerdo mucho al problema del átomo de hidrógeno, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a tener algo así como niveles de Bueno, pueden energía, escribir por el chat si quieren. Ah, Allen está hablando. Creo que otra vez se desconfiguró el audio por algún motivo. ¿sí? Creo que no quieren que preguntes hoy. Dice que voy a venir presencial nomás. Puedes escribir en el chat si deseas, Micaela me está saboteando, seguro. Ya. mientras resolvemos este pequeño... No. ¿Quieren? Bueno, los que deseen pueden ir también dejando sus preguntas en el chat mientras intentamos resolver otra vez el tema del audio. Tal vez el del parlante sería suficiente, el de la laptop, por ahora. Ahí está. ¿Cómo dice? ¿Cómo está cuantizado respecto a M? ¿Se tendrá algo así como niveles de energía? Eh, pues sí, vamos a tener algo así como niveles de energía de la teoría. Y para nuestro caso, en particular, en teoría de cuerdas, en lugar de hablar de niveles de energía, se habla de niveles de masa. Y es algo curioso porque con cada modo de vibración que tú tengas, vas a tener una masa diferente en la cuerda. Esa es una definición que nosotros tenemos que hacer para la masa de la cuerda, que como pueden haber notado, hasta ahora no hemos hablado de la masa de la cuerda, solo hemos hablado de su tensión. Y vamos a ver que existe una correspondencia entre la masa que tiene la cuerda y los modos de vibración que tiene esta. De esta forma, por ejemplo, puedo ir adelantando de que el modo de vibración cero, el modo fundamental de la cuerda, va a corresponder a un estado de masa negativa, del cual vamos a hablar más adelante. El primer estado excitado de la teoría va a ser un fotón y el segundo estado excitado va a ser un objeto masivo. Pero vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero sí, en principio, sí, como indicas, como tenemos una especie de cuantización sobre los modos vibracionales, entonces sí vamos a tener niveles de energía. Vamos a tener más que niveles de energía, niveles de masa. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, creo que podemos concluir entonces por el día de hoy hasta ahí. Y bueno, los espero el viernes para la próxima sesión. Gracias. Chao, chao. No sé si se me escucha bien.